que a través de información oficial podamos compartir con toda la comunidad lo que está ocurriendo en este momento. Ministra, muy buenas noches, muchas gracias por darnos su tiempo en el Jaque Mate, cuando en Bolivia estamos cumpliendo un mes de cuarentena. El 22 de marzo el país ingresó en ese periodo de confinamiento para evitar la propagación del COVID-19. Un mes donde los bolivianos estamos viviendo un momento durísimo con todo lo que es el coronavirus. Ministra, buenas noches nuevamente. Hola Jimena, buenas noches, encantada de estar en tu programa. Ministra, ¿cómo se ha estado trabajando en cuanto a la coordinación en todos los niveles? Entendemos que el coronavirus es una amenaza mundial, todo el planeta está de rodillas, las grandes potencias, todos los países. Pero dentro de cada país, ¿cómo se está coordinando en el caso nuestro, el gobierno nacional, municipios, gobernaciones? Porque esta definitivamente es una tarea de todos. ¿Podemos tener una evaluación a un mes de la cuarentena? Ha sido complicado porque esto nos ha tomado por sorpresa a todos. Como tú has dicho, es una cosa que está poniendo al mundo de rodillas, lamentablemente. Ha cambiado la forma de vida que tenemos todos, absolutamente todos, en todo sentido, hasta en la forma de mantener la relación social con tus amigos y con tu familia, en el trabajo, en el estudio, en absolutamente todo. Ha sido complicado al principio, pero poco a poco se han ido estableciendo mecanismos de coordinación. Por supuesto que con algunas instancias subnacionales ha sido mucho más fácil trabajar, con otras más complicadas. Han visto ustedes lo que ha tenido que ocurrir con el CEDES acá en La Paz, por ejemplo. Era muy difícil hacer la coordinación sobre temas que son urgentes, que son necesarios para poder luchar, controlar de mejor manera y atender a la gente de la mejor manera posible en esto que tiene que ver con el COVID. Pero de todos modos hay un importante nivel de coordinación ahora, el diálogo es fluido. La presidenta ha nombrado delegados a ministros como delegados específicos en los departamentos, y eso ha funcionado muy bien porque así se han comenzado a mover recursos, a ver las necesidades, a hacer un diagnóstico de cómo está la situación de los hospitales, por ejemplo, a ver cómo se puede ayudar mejor a la gente más necesitada. Hay algunos departamentos que tienen más necesidades con otros. En el camino los ministros han podido comprobar, por ejemplo, que hay algunos gobernadores a los que les ha costado o les está costando todavía hacer uso de los grandes recursos que tienen. Si me preguntas cifras, en este momento no las tengo, pero hay una gran parte de los presupuestos de gobernaciones y de alcaldías que no se ha ejecutado dentro de sus POAs y que ahora ellos tienen toda la posibilidad por la normativa que se ha aprobado en el último mes para utilizar esos recursos y destinarlos a atender a la gente en todo lo que tiene que ver con el COVID. Estamos en este momento con la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, quien nos está brindando a través de esta conversación en línea, en redes. Ministra, por lo visto también nuestra forma de comunicarnos va a tener que cambiar, porque lo más importante es quedarnos en casa, y obviamente acá el tema de las redes es un mensaje muy claro al ciudadano, porque una manera de evitar que el COVID se propague es quedándonos en casa, y vamos a tener que recurrir a estos usos de las tecnologías. También, ¿eso nos encuentra un poco por sorpresa, ministra? Nos encuentra por sorpresa y a eso iba, por ejemplo, un anuncio que yo hacía desde acá del Ministerio de Comunicación, de poner a disposición del Ministerio de Educación, en el caso de la educación, los medios del Estado con todo el poderío que tienen, porque son importantes, el Bolivia TV, el sistema de radios como Radio Villimani para el sistema educativo. Nos ha tomado todo a todos por sorpresa. En el caso de las redes, de poder tener esta comunicación que estamos sosteniendo tú y yo en este momento, por ejemplo, no todas las personas la pueden tener. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las conexiones de internet que hay en Bolivia las tenemos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, más del 90%, y el 75%, mejor dicho, y el 90%, más del 90% de estas conexiones están en los teléfonos móviles. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de las clases, por ejemplo? Que necesitas tener una conexión ilimitada y necesitas tener una conexión sostenida.
Hay escuelas que están utilizando esto, hay colegios que están utilizando esto, que ya lo hacían, pero la mayor parte de los estudiantes de los colegios de las unidades educativas del país no tienen acceso a esta posibilidad. Entonces hay que aprovechar lo que ya teníamos con la experiencia que ya se tenía en Bolivia de hacer educación en distintos niveles. Ahora hay que ponerse a trabajar y utilizar sí las redes, utilizar sí el internet, pero también aprovechar todo lo que ya hay, de modo que todos puedan tener acceso, en el caso de la educación, a la educación. Señora ministra, precisamente ese era uno de los temas que yo quería preguntarle. ¿Cómo se va a poner a disposición, por ejemplo, Bolivia TV y todo el sistema de radios comunitarias? Entendemos lo que usted nos dice, que el internet incluso excluyen a un gran grupo de bolivianos. Los medios estatales, ¿cómo van a funcionar? ¿Se van a acercar a los estudiantes con menos recursos? ¿Cómo va a ser la forma de comunicación a través de los medios estatales? Mira, yo te voy a hablar de una experiencia que ya tuvo Bolivia y el Ministerio de Educación en concreto hace mucho tiempo, a principios de este siglo, 2001, 2002, 2003, ya estaba en funcionamiento y en forma piloto se estaba evaluando una experiencia que ha funcionado muy bien en México. Había un convenio entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Pública de México, el Instituto Latinoamericano de Educación de Comunicación Educativa y además apoyado por la UNESCO para promover acá en Bolivia el sistema de educación secundaria a través de la televisión. Se llamaba la telesecundaria precisamente. En México ya estaba siendo aplicado. Era un sistema, era como tú veías en la grilla de la televisión, tienen un canal, un satélite y una serie de canales dedicados exclusivamente a la educación. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú tenías acceso a este programa, tú tenías como cuando los chicos van a las clases y saben que el lunes a las 8 de la mañana tienen matemáticas, a las 9 tienen biología, a las 10 tienen música o artes. Era exactamente el canal escogido, a esa misma hora te iba dando todas estas materias, ya habían sistemas de evaluación, de seguimiento y de todo, ya establece un programa bien en México y tiene mucha tradición y mucho tiempo. Se utilizaba la radio, habían programas de educación técnica, inclusive para las personas que además de la educación regular, que tiene que ver con todo lo que se aprende en los colegios, pudieran aprender algún oficio técnico, por ejemplo. Eso ya estaba funcionando en México, ya vino acá, teníamos el Bolivia TV, ya estaba pasando esos programas, me acuerdo. No se los utilizaba como se los utilizaba en México para dar las clases diarias, para llegar a todos los lugares donde no había una escuela formal, por ejemplo, sino que los chicos tenían un televisor y accedían a sus clases a través de ese método. Se lo estaba probando de forma piloto y el canal estatal ya estaba emitiendo sus programas y eran muy interesantes. Después de ese tiempo se supo absolutamente nada más de eso. Seguramente no se le dio la importancia, nadie prevé lo que puede pasar y se quedó así en nada. Entonces, lo único que hay que retomar es eso, sí, y trabajar con experiencia de otros países. Alrededor de Bolivia ya hay países que están trabajando con sistemas de educación a través de los medios. ¿Qué es lo que pasa, Jimena? ¿Por qué es importante hablar de televisión, hablar de las radios comunitarias y hablar en este caso de la radio Illimani? Que estos sistemas de medios estatales pueden llegar absolutamente hasta el último rincón del territorio nacional, tanto a las ciudades como al área rural. De repente vamos a tener más problemas ahora que, como estamos viendo, toda nuestra vida ha cambiado. Lo único que nosotros estamos haciendo es volverle a ofrecer al Ministerio de Educación esa posibilidad de llegar con unos programas que ellos elaboren, que ya existen, ya hay experiencia, ya hay tradición en el mismo Ministerio de Educación para agarrar todo esto y ponerlo en los medios de comunicación. Hay que llegar a la mayor cantidad posible, si no es a todos los bolivianos que están en edad de educación escolar con todo esto, ahora que no se va a poder volver de manera normal al colegio por todo lo que se ve, por lo menos en el corto plazo. ¿Qué es lo que ha pasado, Jimena, cuando se ha comenzado a comentar en las calles, qué pasa si realmente el 30 de abril se suspende la cuarentena? ¿Mando a mi hijo al colegio? La mayor parte de los dicho que no, porque realmente hay temor a qué es lo que pueda pasar. Este virus ha venido para quedarse, tenemos que aprender a convivir con él, hay que esperar a que llegue una cura, una vacuna, alguna cosa, pero está aquí, está entre nosotros, así que
hay que ver maneras de adaptarnos a vivir, a seguir trabajando, a seguir estudiando, a seguir manteniendo la relación de unos con otros. Ministra, usted hablaba de importantes experiencias que tienen que ver con el tema de educación y los medios estatales, las radios, experiencias en el exterior, pero de pronto recuerdo hace más de 30 años o casi 40 años, cuando estaba el maestro en casa y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría llegaba hasta todas las poblaciones con educación, con clases a todos. También como que tenemos experiencias, tenemos historias pasadas que las podemos adaptar, como que lo que ya hemos vivido hace muchos años, de pronto adaptarlo con las tecnologías, de manera que la educación esté como prioridad, al igual que la salud. Así es, Jimena, exactamente es eso. Ya tenemos tradición. La radio ha sido siempre muy importante en la historia de Bolivia en todo sentido. Y la radio llega a todas partes y toda la gente tiene acceso a la radio. Es uno de los mejores medios para llegar con todo tipo de mensajes. Miren, el caso de las RPOs, de las radios comunitarias que dependen del Ministerio de Comunicación, es muy importante porque el espíritu de su fundación dice que una de sus misiones es educar. No se ha aplicado eso hasta ahora en las radios comunitarias. Muchas han sido vehículos de uso político, por ejemplo. ¿Por qué no las vamos a poder usar para educar, precisamente para agarrar esta coyuntura y aprovecharla y realmente darles el uso para el cual han sido creadas? Tú mencionas esta experiencia radiofónica y tienes razón también cuando dices que hay que aprovechar esa tradición, eso que ya conocemos los bolivianos, y adecuarlo a lo que tenemos ahora. Combinemos las tecnologías, el satélite, el internet, veamos cómo podemos hacer las cosas de la mejor manera posible para todos, en este caso para la educación. Muy bien, ministra, en este momento hay un equipo científico que desde el primer día ha estado trabajando con relación al COVID-19, el mismo que está evaluando cómo estamos pasando todo este tiempo en Bolivia. Todavía no entendemos, nadie en el planeta sabe lo que va a suceder. Se va a mantener esta información, este equipo de científicos que van a estar trabajando directamente para mantenernos informados de cómo va a ser el curso de nuestras vidas con relación al COVID-19, ministra. La presidenta está trabajando todo el tiempo con ese equipo de científicos, de bolivianos y de otros que no son bolivianos. Algunos viven aquí, otros la asesoran desde afuera. Están haciendo una evaluación de cómo está yendo la cosa en el país y además viendo cómo va la cosa también en otros países. Hay una cosa que siempre menciona el ministro de Salud y el anterior ministro también mencionaba, y es que a Bolivia este virus nos ha llegado más tarde que a otros. Entonces hemos tenido esa ventaja de ir viendo qué es lo que está pasando en otros países para también tomar las previsiones más temprano. Y si tú ves las cifras de cómo está la cifra de contagios, de casos sospechosos, la cuarentena que se ha determinado con mucho tiempo antes que en otros países y todo, nos está dando una ventaja en cuanto al control. Todo ese equipo de científicos que está trabajando con la presidenta está evaluando todo eso y todo el tiempo permanentemente para ver cómo podemos hacer para sortear los bolivianos esta terrible amenaza, este virus que, como tú dijiste al principio, ha puesto de rodillas al mundo. Ministra, yo le agradezco mucho su tiempo porque entendemos que están precisamente trabajando, pero toda la información que usted nos ha brindado, especialmente como una evaluación de lo que ha transcurrido en estos 30 días de cuarentena, cómo los delegados están trabajando en los 9 departamentos, atendiendo los municipios, los casos particulares y especialmente lo que desde su despacho se está permitiendo que la educación siempre sea una prioridad. Entendemos que la salud y educación es la fuerza de toda nación, de todo Estado, y le agradezco mucho por habernos resuelto esas dudas, porque a través de este medio de comunicación, el canal de la Universidad Mayor de San Andrés, lo que nos interesa es también el tema educativo, y con este programa y la explicación que usted nos da, llegamos a todo el país para poder informar y entender cómo se va a continuar con nuestras vidas. Ministra, usted es muy amable, le agradezco profundamente su tiempo. Agradezco a ti, Jimena, agradezco tu gentileza y tu interés y presta para responder cualquier duda que tengas en cualquier momento.
Muchas gracias, la ministra de Comunicación Isabel Fernández Suárez, acompañándonos en el Jaque Mate. Vámonos a cumplir un momento con nuestros anunciantes. Enseguida regresamos porque tenemos más entrevistas programadas para esta noche. Queremos ver, por ejemplo, en tiempos de COVID-19, ¿cómo está la industria del turismo?